Una vez más estamos aquí reunidos, Rabotai. Otro Tisha B'Av en Galut. Discúlpenme, pero este hecho nos está enseñando que no estamos mostrando un buen resultado en nuestro desempeño como nación. Parece que hay algo que no estamos haciendo bien. De lo contrario, no estaríamos otra vez conmemorando esta fecha en el Galut. Especialmente este año, en el que estamos saliendo de la pandemia y el mundo entero, y Klal Israel en particular, estamos en un estado de desconcierto. Nos sentimos tan inestables en tantas áreas. ¿En qué estamos fallando? Otra vez más estamos aquí en Tisha B'Av. ¿Qué es lo que el Ribono Shel Olam nos está tratando de decir? Precisamente esta es nuestra boda. Reflexionar. Y parece que la respuesta aparece claramente en un Yalkut. Permítame citar un Yalkut que viene al principio de Parshat Nitzavim. Dice el Yalkut, She'ein Israel nigalin ad sheyihu aguda achat. Aquí lo tenemos, claramente, blanco y negro. El Yalkut nos está diciendo que Klal Israel solamente va a experimentar la Geula Shelema cuando nos unifiquemos como una sola agudá, cuando nos comportemos como una sola congregación y nos consolidemos como una nación unida. Aquí tenemos la respuesta clara del Yalkut. Un año más en Galut, otro Tisha B'Av. Pero el Yalkut nos está dando la respuesta. Para que podamos experimentar la Geula Shelema, hay una sola condición que tenemos que cumplir: convertirnos en Agudá Ajat, unirnos como una congregación, consolidarnos como nación. Y es por eso que, del día de hoy, en beneficio del Chofetz Chaim Heritage Foundation, estamos tan agradecidos con esta institución por permitirnos una vez más a decenas de miles de personas en todo el mundo, en cientos de localidades, reunirnos y aprender cómo podemos romper con este círculo vicioso. ¿Cómo podemos modificar lo que está mostrando un bajo rendimiento por nuestra parte? Ya que, aunque conocemos este Yalkut y aunque su mensaje es muy claro, no lo estamos ejecutando correctamente. Algo nos falta. Hemos escuchado las palabras, conocemos el concepto y aún así, algo está faltando. ¿Qué puede ser? Esperemos que Bezrat Hashem, con mucha sieta Vishmaya, en este Tisha B'Av nos reunamos precisamente para tratar de entender qué es lo que nos está impidiendo que seamos redimidos. Que podamos deducir el mensaje del Yalkut y que podamos salir de este evento mundial impulsado por la Chofetz Chaim Heritage Foundation con una respuesta clara, concreta y práctica. Y que podamos decir: esta es la respuesta del Yalkut. Que entendamos cómo transformarnos en una Agudá Ajat. Que sepamos cómo ganarnos este hermoso título. Klal Israel como una nación consolidada. En Parshat Shoftim hay una increíble explicación de Rashi, la cual también tiene un mensaje atemorizante. Vienen los pesukim que hablan sobre el tema de cuando Klal Israel salía a la guerra. Y hace mención específicamente de unos grupos de personas a quienes se les indica: no vayas a la guerra, no vayas a la milhamá, quédate en casa. Porque si esa persona sale a la guerra y muere, no va a poder concluir ni disfrutar lo que empezó. Los pesukim nos enseñan a quién se refiere. El que Baná Bait Hadash, el que construyó una casa nueva, pero no la inauguró. Esa persona tiene que quedar en su casa. Que no salga a la guerra. Pen Yamut Ba Milhamá. Quizás vaya a morir en combate y no va a poder gozar de lo que construyó. Otro caso es el de la persona que plantó un viñedo y no alcanzó a obtener su cosecha ni su ganancia. A esa persona también le dice la Torá: no salgas a la guerra, quédate en casa. Otro caso más es el de aquel que se comprometió con una mujer, pero no alcanzó a casarse. Él también se tiene que quedar en casa. El motivo por el cual la Torá prohíbe a estas tres categorías de personas salir a la guerra es porque, si van y mueren en combate, no van a poder concluir lo que iniciaron. Pero al mencionar a un hombre que se comprometió, pero no alcanzó a contraer matrimonio, el lenguaje de Rashi es mucho más fuerte. Rashi dice, y aquí lo cito textualmente: esa persona tiene que regresar a su casa, ya que si él no escucha las palabras del Cohen y sale a la guerra y muere en combate, Rashi enfatiza que Dai Hu Sheyamut. Esa persona merece morir. ¿Pueden imaginarse esto? Que Dai Hu Sheyamut, esa persona merece morir. ¿Dónde vemos que Rashi usa una expresión tan fuerte? Que Dai Hu Sheyamut, esa persona merece morir.
¿Cómo podemos entender eso? ¿Cómo podemos entender una frase tan aterrorizante y únicamente la emplea al referirse a esa persona? ¿Por qué solamente se refiere a ese caso en particular, al que se comprometió, pero aún no concretó su matrimonio? Quiero compartir con ustedes una hermosa historia, la cual tuve el privilegio de escuchar de primera fuente. Unos años atrás, un yehudí de Chicago viajó a visitar a North Miami Beach, Florida, a nuestro Beit Knesset. Se me acercó y me dijo: mira, quiero contarte algo sobre uno de mis nietos que te dará mucho anaja. El Señor me cuenta que hace unos años uno de sus hijos se mudó con toda su familia a Israel, a una localidad en el norte del país. Uno de sus nietos tenía en ese entonces 12 años y el abuelo era un Balcore experto. Entonces le dijo a su nieto: mira, aunque vamos a estar separados por miles de kilómetros, yo te voy a grabar la perashá que tú vas a leer tu bar mitzvah. En esos días se podía grabar por medio de cassettes. Y tú la vas a poder escuchar para que la aprendas bien. Y eso fue lo que hicieron. Durante varios meses, el abuelo y el nieto estaban unidos por medio de preparar la perashá. Poco antes del gran día, el abuelo viajó a Israel para el bar mitzvah. Llegó el Shabbat, terminó la Tefilá Shaharit, sacaron el Sefer Torah, van a comenzar la Queriyá, pero en vez de que suba el nieto a leer la perashá, la cual se la sabía a la perfección, subió el Balcore de todas las semanas y él leyó toda la perashá. Y el joven bar mitzvah se quedó sentado en su lugar. Acabando, todos decían Mazal Tov, siguieron con Musaf, terminó la tefilá. Sorprendido, el abuelo corrió hacia su nieto, le pidió una explicación. Mira, no estoy molesto, pero dime, ¿qué sucedió? ¿Te pusiste nervioso? ¿Estabas ansioso? Yo sé que te la sabías a la perfección. Yo te la enseñé y tú te la aprendiste muy bien. ¿Qué pasó? El chico miró a su abuelo y con emoción en su voz le explicó: mira, Zeide, abuelito, yo sé que tú no te vas a molestar conmigo. Yo te lo voy a explicar por qué decidí que hoy no iba a leer la perashá. Esta mañana, cuando vine caminando al Beit Knesset, me acordé que hoy mismo un compañero de clase también iba a celebrar su bar mitzvah en otro lugar. En nuestra kitá acostumbramos que si hay dos bar mitzvot el mismo día, los compañeros de clase van de un Beit Knesset al otro para poder participar en los dos. Yo me acordé que ese chico perdió a su padre hace unos meses. Él es un yatón. No tenía nadie quien le enseñara la perashá, ni tenía la fuerza emocional para aprendérsela. Y yo sabía que él no iba a leerla en su Beit Knesset tampoco. Así que se me ocurrió que si yo leí la perashá y mis amigos van a ir y ver, que van a ir y venir con él y conmigo, van a llegar comentando algo. No, ¿cómo se va a sentir? El hecho que yo sí lea la perashá va a acentuar el dolor que siento por su pérdida y por el hecho de que él no pudo hacerlo. Yo no podía hacerle eso. Por eso, abuelito, que elegí no leer. Y el abuelo me confesó, estando conmigo en nuestro Beit Knesset de North Miami Beach, que el orgullo y la satisfacción que sintió ese día sobre esa perashá que su nieto no llegó a leer sobrepasó cualquier otro momento de satisfacción que hasta entonces había sentido. ¿Cómo su nieto pudo demostrar esa sensibilidad tan aguda para pensar en ese compañero en su situación? Ahora regresemos a nuestra pregunta original. ¿Por qué Rashi nos dice estas palabras? Kedai hu sheyamut. Esa persona que está comprometida con una mujer, pero no se ha casado con ella, merece morir. Así lo explica Rav Mordechai Druch, Zecher Tzadik Levrajá, en su Sefer Darash Mordechai. Abramos nuestros corazones el día de hoy, en Tisha B'Av, a este increíble y poderoso concepto. Él nos dice a todos: sí, tienes razón. Ellos no obedecieron las palabras del Cohen, salieron a la guerra cuando no lo tenían que haber hecho. Tomaron malas decisiones y efectivamente quizás mueran en la guerra. Pero los dos primeros ejemplos, los perjudicados son ellos mismos. No había nadie más que resultara directamente afectado por esa decisión equivocada. Pero en el caso de un hombre comprometido para casarse y no ha llegado a su boda, decidió salir a la guerra y se expone a morir en combate. Allí sí hay otras personas que tenían que haberse tomado en cuenta en la decisión. La mujer que él iba a desposar, toda la familia de ella, su propia familia, sus futuras generaciones. Tú tomaste esta decisión pensando solamente en ti mismo, sin tomar en consideración las otras partes, sin pensar esta decisión en qué va a afectar a otras personas. Si él tomó esa decisión sin tomar esas consideraciones,
Rashi sentencia que Dai hu sheyamut. Esa persona merece morir debido a que está pensando como un yahid y no en los demás. Él está tomando una decisión que afecta a muchas otras personas a su alrededor, no solo a sí mismo. Y una persona que procede de esta manera en su vida y no toma en cuenta a los demás, sus sentimientos y cómo su vida se verán impactadas por su decisión, allí Rashi dice esas poderosas palabras. Él está pensando en sí mismo como un yahid y no en los demás como un rabim, que dai hu sheyamut. ¿Cómo se ve cuando una persona piensa solo como un yahid versus cuando piensa como un rabim? Quien piensa como un yahid no durará un instante cuando publica algo en las redes sociales. Puede ser un texto, un email, un WhatsApp. Pensando como un yahid, no tomando a nadie en cuenta, a cuántas personas se está destruyendo, a cuántas familias y comunidades está haciendo un daño irreparable. Pero cuando alguien piensa como un rabín, cuando primero toma en cuenta esa idea que quiere transmitir, el email o texto que quieren enviar, pensar como un rabín toma en cuenta a las demás personas, a los demás, a las familias, a las comunidades, pudiendo salvar a tantas personas de la destrucción y el daño. Tenemos que tomar en cuenta el ejemplo de ese chico en el norte de Israel que le enseñó a su abuelo y a todos nosotros. Hoy en Tisha B'Av, cuando tomamos una decisión, esta no se toma en un vacío. Eso es lo que nos podemos llevar el día de hoy, esa manera de pensar, reprogramar nuestra forma de tomar decisiones. Cuando tenemos que hacer resoluciones sobre qué tipo de festejo vamos a hacer, qué estilo de casa comprar, dónde vacacionar, qué cosas hacer, cómo hacerlas y cuándo hacerlas, no podemos seguir adelante con nuestras vidas pensando meramente como un yahid en nosotros mismos. Hoy nos vamos a entrenar y vamos a aprender cómo pensar como rabim, en plural, en los demás. Nos convertiremos en personas que saben tomar en cuenta a todos los demás antes de tomar una decisión. En Parashat Naso leemos docenas de pesukim sobre los korbanot de los Nesiim. Conocemos la famosa pregunta: si sabemos que en la Torah Kedoshá no existe una letra, una sílaba, una nekudá de más, y en esta Parashá vienen docenas de pesukim que dicen lo mismo. Los Nesiim presentaron los mismos korbanot. Se hace mención de cada una de las ofrendas. Una y otra vez dice lo mismo. Pero hagamos una pregunta diferente. ¿Alguna vez nos detuvimos a pensar en los 12 Nesiim? ¿Cuál de ellos merecería el mayor crédito? ¿Cuál de ellos merece sobresalir y que todos digan, él se merece mayor reconocimiento? Escuché un maravilloso pshat en una explicación. Todos podemos pensar que sería el segundo Nasi, porque es así. Porque después de que el primer Nasi presentó la ofrenda de su tribu, quizás el segundo Nasi de la tribu siguiente quiere ofrecer algo mejor. Eso es una tendencia natural. Yo quiero dar más. El segundo Nasi reflexiona. ¿Cuáles serán las ramificaciones de ese hecho? No puedo pensar como un yahid solamente en mí mismo. Tengo que pensar en rabim, en plural, en los demás. Tengo que pensar en comunidad. Si yo ofrezco algo más grande, ¿no va a sentir el primer Nasi que yo pretendo lucirme ante él, por decirlo así? A comparación del mío, quizás su corbán no fue lo más aceptable. ¿Cómo se va a sentir en adelante? Y si yo traigo una ofrenda más grande, ¿cómo se va a sentir el Nasi del siguiente Shevet? ¿En qué situación lo voy a poner? Él se va a sentir presionado a entregar algo mejor, y el próximo Nasi también. Y así, en adelante, cada uno se verá presionado a presentar algo mejor que el anterior. Ese segundo Nasi está pensando en rabim, en plural, y conforme a eso, está tomando una decisión. Y antes de tomar la decisión de qué corbán va a traer, todos, tanto el primer Nasi como los 10 restantes, son tomados en consideración. Entonces,
Bien podemos decir que el nacido de la segunda tribu es el que nos enseña la cualidad de hoy, el poder reprogramarnos, autorregularnos. Imagínense si salimos de este evento mundial organizado por el Hofetzheim Heritage Foundation, decididos a que de hoy en adelante cada decisión, cada pensamiento trataremos de tomar en cuenta el tzibur. Quizás esa sea la respuesta al Yalkut con el que comenzamos. Parece ser tan elusivo. Estamos siempre en el mismo nivel, cometiendo el mismo error. Pero el Yalkut nos indica, tenemos que convertirnos en una sola entidad. Y tal vez la manera de lograrlo es aprender a llevar un proceso de pensamiento diferente. Si tengo que tomar una decisión sobre mi casa, mis vacaciones, cualquier cosa que yo tenga que hacer, tomo en cuenta a todos los que están a mi alrededor. Cabe mencionar, ¿saben a qué Shevet representaba ese segundo nací? A la tribu de Isahar, la que representa el estudio de la Torá y parte de vivir como un yehudí que se dedica a estudiar ininterrumpidamente la Torá y es fiel a sus enseñanzas, es saber pensar en plural, en los rabim. Pienso como un tzibur, en todos. Tomo en cuenta a todos los demás. No tomo decisiones en un vacío, como si estuviera viviendo en una burbuja. No actúo pensando solamente en mí. Rabotai, este Tisha B'Av estamos reunidos y nos encontramos, si es que puedo usar ese término, en una situación muy particular. Y con eso me refiero que durante la pandemia mucha gente se acostumbró a hacer las cosas por sí mismos. Mucha gente se vio forzada a estar en cuarentena o en aislamiento, a estar solos, a hacer todo pensando únicamente en sí mismos. Pero ahora el Ribono Shel Olam nos está permitiendo emerger de la pandemia, regresar y convivir colectivamente como nación. ¿Y qué le estamos demostrando al Ribono Shel Olam? Quizás una de las consecuencias más trágicas de la post-pandemia sería que la gente permanezca en esa modalidad. Me acostumbré a hacer todo pensando únicamente en mí mismo. Es más cómodo, es más fácil. Yo creo que prefiero quedarme así. Esa actitud sería una de las consecuencias más trágicas de la pandemia. El Ribono Shel Olam nos está permitiendo salir de la pandemia. Claro, durante la pandemia había muchas razones de peso que nos obligaban a tener pequeños minyanim particulares en las casas, en los patios, en los jardines. Muchos pequeños minyanim que estaban divididos en varios lugares, y así tenía que ser. Pero ahora, el Ribono Shel Olam nos está dando la oportunidad, Yahad Shiftei Israel, de constituirnos como una nación consolidada. Cuando nos presentamos como un tzibur, cuando tomamos a los demás en cuenta, nuestra voz, nuestra fuerza, nuestra vitalidad es una influencia que impacta a toda la Keilah. Porque la gente ve que somos Yahad Shiftei Israel. Cuando decido que no voy a quedarme en casa, sino que cuando puedo y salgo a fortalecer a alguien con mi ejemplo, ya sea en un shiur, en la tefilá, en una reunión, en una simjá, ahí estoy demostrando que no tomo decisiones solamente pensando en mí, sino que pienso en plural, en los demás, como un tzibur. El Ribono Shel Olam nos está permitiendo volver a reunirnos. Eso no es negociable. Debemos explotar, aprovechar la oportunidad. Hace algunos días una señora me mencionó que antes una parte integral de su vida y para su comunidad eran las reuniones de Rosh Hodesh cuando se juntaban varias mujeres para decir Tehilim. Durante la pandemia, obviamente no se podían sostener estas reuniones por muchos motivos, pero ahora esta señora me dijo que la gente ya está empezando a salir de sus casas y ella está tratando de volver a organizar estas reuniones y que vuelvan a asistir las participantes que antes venían a ellas. Con mucho dolor me comentó que, aunque algunas participantes aceptaron regresar a las reuniones, ella recibió muchas respuestas que le decían así como: no pienso regresar, ya me acostumbré a hacerlo por mi cuenta, se me hace más cómodo. Eso es pensar como un yahid, no como rabim, tomando en cuenta a los demás. Y puede ser cierto que para ciertas personas el rezar o hacer otras actividades solos
Quizás les ayude a tener más kavaná, pero cuando una persona sale y asiste a un evento, cuando alguien te ve, el hizuk que absorbe de ver tu ejemplo, la fuerza, la vitalidad de que cada quien irradia y se va pasando de una persona a otra y así sucesivamente, eso nos fortalece a todos. Rabotai, este Tisha B'Av representa una forma muy concreta para que podamos cumplir con las palabras del Yalkut. ¿Cómo vamos a transformarnos en una Guda Ahat? Ya no podemos pensar como un Yahid. Rashi ya lo dijo categóricamente, que Dai Hu Sheyamut. El ejemplo de este chico en Eretz Israel, que decidió no leer la Perashá el día de su Bar Mitzvah. Quizá esa Perashá fue considerada como la más hermosa en el Shamaim. Ese chico pensó en Rabim, en alguien más. Ese segundo Nasí, el Nasí del segundo Shevet que nos enseñó a tomar a todo un pueblo en consideración al tomar una decisión. Y ahora, después de la pandemia, ¿qué baraja sería que le podamos demostrar al Ribono Shel Olam, especialmente hoy en Tisha B'Av, que estamos dispuestos a reprogramarnos, a dirigir todo nuestro proceso de pensamiento en otra dirección? Que cuando yo tenga que tomar una decisión, cuando tenga que hacer algo, me voy a detener, voy a pensar como tzibur y voy a darme cuenta, voy a pensar, ¿qué se está viendo impactado? ¿Cómo se está viendo impactado? ¿Cuál es el motivo? Y así tomaré una decisión inteligente. Vemos entonces, Rabotai, que cuando nos disciplinamos a pensar de esta forma, nos merecemos el título de Yahachifte Israel. Nos unimos, adquirimos la fuerza del tzibur. Somos una familia unida, y ahí es cuando Avinu Shebashamayim, nuestro Padre en el cielo, dice, esta es mi familia. Porque piensan el uno en el otro, piensan como un tzibur. Tomemos esta resolución, hoy mismo, este Tisha B'Av, de unificarnos. No salgamos de este evento en el mismo nivel con el que entramos a él. Vamos a entrenarnos para pensar en Rabim, y por medio de ese zehut, vamos a crecer como familia, vamos a fortalecernos como familia, tanto en cantidad como en calidad. Eso va a dar un gran Nahat Ruach a Avinu Shebashamayim. Y entonces, Bezrat Hashem, este Tisha B'Av veremos el cumplimiento del Yalkut que mencionamos antes. Este es el boleto. Esta es la respuesta. Ya sabemos que para ser redimidos tenemos que unificarnos, convertirnos en una Agudah Ahat. Pero ahora sabemos cómo lograr que lleguemos a esa meta. Pensar como un tzibur, pensar en Rabim, en plural. Y por ese mérito, que este mismo Tisha B'Av tengamos el mérito de ver la Geulah Shelam Bimheira Beyameinu. Una vez más nos encontramos aquí, este Tisha B'Av, separados por esta enorme, oscura y cada vez más profundo Galut de Akadosh Baruj Hu. Nuevamente, no en el Beit HaMikdash, y realmente todos, como individuos y como nación, tenemos que hacer algo al respecto. Entonces, solo para proponer una idea este año, vamos a hablar de Ahdut, pero más que Ahdut, de aceptación mutua. No importa que seas Ashkenazí, Sefaradí, que seas Hasidi, no Hasidi, que seas Datí o no lo seas. Un judío es un judío. Un judío tiene una Neshama y la Neshama es parte de Akadosh Baruj Hu. El día de hoy quiero contarles unas historias sorprendentes sobre judíos. Historias sobre judíos que aman a otros judíos, judíos que aceptan a otros judíos y judíos que no juzgan a otros judíos. Pero antes de eso quisiera hablarles un poco sobre este espantoso, terrible año que pasamos por el COVID. Y mucha gente ha preguntado, los chicos que no pueden ir a yeshiva, los papás que no pueden ver a sus hijos, los sedarim confinados en nuestras casas, sin minyanim, y fueron donde todos los tzadikim y preguntaron por qué. Y muchos tzadikim dieron diversas ideas sobre cómo perfeccionar nuestras midot o cualquier otra idea que hubieran tenido.
Yo no estoy a ese nivel. Yo no sé por qué ocurrió el COVID y por qué hemos sido encerrados fuera de nuestro Bate Knesiot. No tengo una idea absolutamente. Pero me gustaría citar algo del libro A Lesson a Day de la Hafetz Haim Heritage Foundation. Y realmente es la lección del día 19. Nos enseña que en los tiempos de Ahav, quien era el peor de los reyes en cometer Avodah, no había un rincón en Eretz Israel que no tenía un ídolo. Había Avodah hasta en el Beit HaMikdash. Su generación estaba en un muy, muy profundo en Avodah. Y cuando este rey salió a la guerra, no solamente que ganó, sino que no perdió ni un solo soldado. Y el Hafetz Haim explica que esto se debió porque no había la Shon Hara entre ellos. Todos se llevaban bien, cierto, se llevaban bien en la peor forma imaginable, pero había fraternidad y se llevaban. Y por eso Kadosh Baruj Hu no se fijó en los peores actos de idolatría, pero había Ahdut, hermandad, no se juzgaban negativamente entre ellos, no se hablaban mal de los unos de los otros. Entonces cuando salieron a la guerra, no solamente que vencieron, sino que no perdieron un solo hombre. Shaul HaTzadik, cuando se trae que los niños pequeños en su generación sabían Kol HaTorah Kulá, y también hubo guerra, también fueron a la guerra, pero perdió. Y perdió muchos soldados. Y dice el Hafetz Haim que en la época de Shaul, la nación judía no se llevaba bien. Así que yo no sé por qué sucedió todo esto. Pero lo que sí sé es que no importa cuán malos seamos, Hasbe Shalom, si estamos haciendo el mal, tendríamos que mejorar. De seguro no estamos en el nivel de maldad que la nación de Ahab. Y eso es seguro. Y vemos que gozaban de una protección divina, cierta de Ishmael. Hashem decidió mirar en otra dirección. Ni un solo soldado murió. Porque se aceptaban los unos a los otros. Se querían los unos a los otros. Y no se juzgaban negativamente los unos a los otros. Al tadinet haverja alche tagialem, como dice la Mishnah. No juzgues a otro judío, porque Kol Israel, todos somos arevim lezeh. No importa si es religioso o no, somos todos Javerim. Dijo un gran tzadik cuando se refirió al holocausto. No importa si era cuidaba Shabbat, no, era Hasidim o no, estaba casado con, no importaba si era judío. Y Hitler aniquiló a los judíos. Un tzadik dijo que cuando se trata de odiar a los judíos, parece que no hay líneas en la arena entre judío y judío. Entonces cuando se refiere a amar a otro judío, hay tantas líneas. Esta no es mi frase. Es un tzadik muy grande. Se dice que Mashiach nació en Tisha B'Av. ¿Qué significa que Mashiach nació en Tisha B'Av? ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia si Mashiach nació en Tisha B'Av, en Purim, en Yom Kippur, en Pesach? Que nazca ya. ¿Qué significa? ¿Significa que físicamente nació? Quizás. ¿Acaso es un concepto? ¿Una idea? Es algo que una vez escuché de un gran tzadik, que todo el mundo necesita un Mashiach general. Una persona necesita su propio Mashiach. Necesita su propio Mashiach. ¿Acaso eso es lo que nace en Tisha B'Av? ¿Acaso el concepto de Mashiach? Habrá un día cuando todo Klal Israel vamos a estar todos juntos y definitivamente les voy a decir una historia sobre esto, ¿sí? ¿Quién es Mashiach? ¿Qué es Mashiach? ¿Qué es lo que hace al Mashiach? ¿Qué lo hace especial? ¿De dónde viene? ¿Qué es esta idea? Vamos a Megilat Ruth. Pues, ¿quiénes eran los bisabuelos del Mashiach? Boaz y Ruth. Así que queremos saber el concepto de quién es Mashiach. Echamos un vistazo de dónde proviene. Aceptación, de ahí viene.
Tenemos esta muchacha, Ruth, de Moab, odiada. Moab era odiado por Clar Israel. Eran inmorales, eran malagradecidos, ingratos, gente miserable. Y esta chica moabía se casa con un yehudí y este judío se muere. Su esposo muere. Y ella vive. Y entonces ella viene a Clar Israel después de que su esposo murió, casándose mixto. Llega a Clar Israel y se conoce al gadolador. El gadolador, no a cualquier persona. Boaz. ¿Realmente aceptarla? ¿Acaso la aceptó, la juzgó una moabía que estaba casada con un judío? ¿Qué es lo primero que dice cuando la conoce? Él es la simiente de Mashiach, viene de él. Miremos qué dice. Y dice lo siguiente. Vayomer Boaz el Ruth. Aló Shomata, escuché. Biti, hija mía. No es tu hija. Es una moabía. No, de ahí no viene Mashiach. El Mashiach no viene del odio. El Mashiach no viene de juzgar mal. Viene de la aceptación. Así que la llamó su hija. Y ella no entendía. Entonces él le promete. Halotziviti. Yo ordené a Hanearim, a mis muchachos, los chicos de la yeshiva, le decir que no te toquen. ¿Por qué dijo, ordené a mis muchachos que no te toquen? Dijo que el odio del pueblo judío a Ruth cuando llegó al campo, ¿sí? Tú estás robando del leket de las muchachas judías y la tomaron y la tiraron por la verja. A la bisabuela de David Abel la arrojaron por encima de la barda. Así que le prometimos, no te van a tirar por sobre la barda. Muy bien. Así que le dice, estamos hablando, esta es la bisabuela de Mashiach. Le dice, no entiendo. No estoy acostumbrada a esto. ¿Por qué hallé favor ante tus ojos? ¿Qué significa esto? Favor ante tus ojos. ¿Que le dio una rosa? ¿Qué significa que encontró favor ante tus ojos? ¿Qué significa? Me diste reconocimiento. Me llamaste tu hija. Hay un mahloket si era judío o no judío en este momento. Me diste reconocimiento para mis necesidades. Me diste aceptación. No me juzgaste. Y ella dijo, yo soy una forastera. Y escuchen lo que Boaz le contestó. Y todos que estamos escuchando, necesitamos escuchar y meterlo en nuestro corazón respecto del mensaje que les voy a decir. Le dijo, te voy a decir por qué. Porque yo escuché y yo sé que vengas al pueblo judío. Tú eres un Abraham Avinu. Tú abandonaste la casa de tu papá. Tu lugar natal. Y viniste a un pueblo que no te aceptaba. Estás en un montón de dolor. Tienes que sentir aceptar. Y escuché sobre eso. Y estoy mirando, observando tu dolor. Y por eso es que te llamé hija mía. Biti. ¿Y qué le dice ella a él? Le dice, Adoní, mi señor, Kine Hamtani, ¿por qué me consolaste? Y no me juzgaste. Me aceptaste. Hablaste a mi corazón. Yo te prometo, yo no voy a ser una muchacha común y corriente. Me voy a hacer una superestrella. Voy a ser Em Hamalhut. Escuchen todos. Ella pasó de ser una moabía de lo más bajo a ser la madre del Malhut de Klal Israel. ¿Cómo? ¿Yendo a la escuela? No. Al ser aceptada por un gadol que vio su dolor. Cuando uno ve a otro judío, uno ve que se salió del derech
chicos que están sufriendo, adictos, drogadictos, todo lo que esté pasando. Ellos no son el drogadicto. El dolor es el drogadicto. Ellos no son la víctima. El dolor es la víctima. Porque todos nosotros tenemos un Nishmat Elohim. Dijo, cuando yo veo a alguien, yo no veo todas esas cosas externas. ¿Ah? Es su dolor. Eso es lo que Boaz vio. Boaz vio una muchacha que renunció a todo para ser aceptada y en vez de ser aceptada fue tirada por sobre la barda por un montón de muchachos. Él vio más allá de eso y de ahí viene el Mashiach. En nosotros, si nosotros podemos ver a nuestro interior, observar, no soy yo el que está haciendo eso, no soy yo el que no se está comportando bien. Es mi dolor, es mi trauma, es lo que estoy pasando en la vida, es lo que está pasando en el mundo. Yo soy bueno, yo soy una Neshama, yo soy Helek de Hashem. Eso es Geula, esa es redención. No es Klal Israel. Dejemos de culpar a Klal Israel. Con 2000 años sin Beit HaMikdash, un holocausto, una inquisición, todo lo que hemos pasado y lo que estamos pasando ahora. Los que se salieron del camino, la gente con el Frum. Eso no es quién son. Eso es Galut. Nosotros somos Kedoshim, somos especiales. Tenemos que saber que si queremos traer a Mashiach, los padres de Mashiach, Boaz y Ruth, les quiero contar dos historias. Dos historias asombrosas. Una era un estudiante de mi yeshiva, de Crown Hat Yeshiva. Hace muchos años yo empecé a estudiar, a enseñar en 1978. Y muchos de los... En Crown Hat Yeshivas era para chicos que no eran religiosos. Era un day school, lo que llamaban. Y yo era el Rebbe de 8º grado. Muchos chicos hicieron bar mitzvah en Mikita. Y su papá no le compraba un tefilín. Rampincus de la avenida 14 era un gran tzadik. Él conseguía tefilín, gasot, mamash, etc. Y yo les compraba los tefilín a la mayoría de los chicos. No quiero decir su nombre porque probablemente esté viendo esto. Había un chico en Mikita, chico grande. Pesaba como 100 kilos. Era grandote. Era uno de mis chicos y no tenía dinero para tefilín. Y yo creo que le compré gasot. Era como $200 gasot. Le compré sus tefilín. Era muy cercano. Yo estaba muy cercano con todos mis talmidim. Él se graduó. Yo le mandé a Yeshiva al norte del estado de Nueva York. La cosa no funcionó para nada. Lo expulsaron. Todo contacto con él casi. Un día, muchos años después, recibo una invitación a una boda de uno de mis alumnos, un casamiento, y lo voy a llamar Jaime, no es su nombre, pero ahí está Jaime, con su enorme figura, medía como 1,90 de estatura, enorme. Repi, ¿qué hay? Me saluda, yo lo miro detenidamente. Está usando pantalones, chaqueta de cuero, tiene cadenas que salían de sus bolsillos. Su barba está sujeta por un montón de ligas. Tiene un montón de aretes por todas partes. En la parte trasera de su chamarra lucía el emblema de un grupo de motociclistas que pertenecía, llamémoslo Malachim del Geinam. Una pésima banda. Un pésimo grupo. Rebbe, me dijo, ¿vio mi moto ahí afuera? Me preguntó. Y le digo, bueno, parece una Harley Davidson. ¿Cómo te va? Está totalmente tatuado. Tenía tatuajes hasta las orejas. Todo el cuello. Tenía como 94 tatuajes. Rebbe, venga, le quiero mostrar algo. Ok, le contesté. Sacó la chamarra. Vi algo rarísimo. Tiene tatuajes por los brazos. Y no tiene tatuajes en el brazo izquierdo. Qué raro. Tiene tatuajes por todos lados del cuerpo, el pecho, de la cabeza a los pies.
Le pregunté, ¿cómo vas? ¿Qué pasó con tu vida? Me contó, no, le quiero contar algo. Cuando me uní a esta banda, me llevaron a un estudio de tatuajes. Estoy acostado en la camilla. Todos están afuera, están bebiendo. Estoy en la camilla, me tatuaron de pies a cabeza. Llegó a mi brazo izquierdo, y esto es una historia real. Cuando llega a mi brazo izquierdo, yo le dije, no quiero tatuaje en ese brazo. Extrañado, le pregunto, ¿qué te pasa, Jaime? Tengo un rabino, cuando yo tenía 13 años, un rabino me regaló esta filacteria, se llama tefilín. Y yo no sé si alguna vez me los voy a poner de nuevo. Pero jamás se lo haría esto a mi rabino. Poner los tefilín encima de tatuajes. Empecé a llorar. Yo sé su nombre. Me imaginaba la escena. Está sobre una camilla en un estudio de tatuajes, rodeado por una banda de indeseables, y de pronto exclama, no quiero poner un tatuaje porque quizás me voy a poner tefilín un día, no toques ese brazo. ¿Al caso alguien de nosotros tiene la capacidad de estimar el verdadero valor de una Neshama Yehudía? ¿Cómo podemos jugar a esta gente? Y permanecí en contacto con él hace un par de años. Recibí una llamada telefónica de su esposa. No tenía idea que estaba casado. Y dijo, hola, ¿hablo con Rabbi Wallerstein? ¿El Rebbe de segundo de secundaria de la Yeshiva de Crown Heights? Sí, soy yo. Me dijo, es el cumpleaños 30, 40 de Jaime, y habla de usted todo el tiempo. No le diga, llámelo y deséale un feliz cumpleaños. Lo llamé. Religioso, no sé dónde está, no está parado en ese momento. Jaime, ¿qué me cuentas? Rebbe, ¿le puedo mandar una foto de mí, mi familia, mis 2 hijos, y yo en la sede de Chabad? ¿De verdad? Sí, estoy dirigiendo una sede de Chabad en mi comunidad en el sur de Estados Unidos, no le quiero decir dónde, pero estamos formando una nueva comunidad. Yo soy Shomer Shabbat, Shomer Torah Mitzvot. Y yo, wow, no, esto me volví loco. Estos chicos van a Yeshiva. No, esto es una locura. Ay, Rav Greenwald tenía tanta razón. No es como el caso de Moshe Rabbeinu, que tuvo que mirar al futuro para tantas generaciones para ver si hay alguien meritorio que iba a salir del Mitzri. Esta es una historia real, verídica. Me pasó a mí. Quiero terminar con otra historia sorprendente que escuché sobre el Holocausto. Sucedió, creo que fue en Auschwitz, no sé en qué campo de concentración. Un día formaron a un grupo de jóvenes de entre 16 a 18, 19 años, algo así, 15 a 19, y lo que dijeron los judíos eran llenos de piojos, todos embichados, hay que sumergirlos en pozos llenos de ácidos para desinfectarlos. Hay un montón de muchachos ahí, y los nazis y Maximum Bezikram les cortaron los peot. Si tienen un poquito de barba, también se las cortaron, le quitaron los tzitziot, los dejaron totalmente desnudos. Pobres chicos que eran Shomer Torah Mitzvot, estaban ahí formados en una fila, sin un hilo de ropa que los cubra. Y había 2 muchachos. Uno venía de una familia muy religiosa. Le cortaron las peot, la barba, el pelo, le sacaron los tzitzit, no tenía nada puesto. Y el muchacho al lado de él, nada. No venía de nada, no tenía peot, no tenía nada. Y los están despiojando. Los van a desinfectar. Tienen este pozo con ácido. Bueno, quiero comenzar al principio de la historia. Miren, en Bnei Brak había un viejito yehudí, muy viejito, muy velludo, con una barba muy tupida, mucho pelo en la cabeza. Su nieto siempre lo acompañaba al shul. Un día el abuelo le iba a poner el tefilín y su nieto se dio cuenta que su brazo no tenía nada de vello. Nada. Ninguno de los brazos tenía vello. Y su nieto le pregunta, Zeidi, ¿dónde está el vello en tus brazos?
y le dijo a su nieto, tú eres mi nieto mayor, cuando cumpla bar mitzvah, en tu bar mitzvah te voy a explicar por qué no tengo vello en los brazos. Y este muchacho siempre le preguntaba a su abuelo, lo molestaba, y siempre se fue la misma respuesta, en tu bar mitzvah te voy a explicar. Llega el día del bar mitzvah, todo el mundo está sentado en Bnei Brak en la noche, en bar mitzvah, y de repente entra un señor, vestido de traje, yeshivish, con sombrero, traje, no tiene ni una ceja, no tiene una pestaña, no tiene nada de pelo, ni en la cabeza, nada. Todos pensaron que está enfermo. No le quiero hacer preguntas, es un extraño. De repente el papá se salta de su silla, fue corriendo, los dos se abrazan, se saludan, se besan, lloran, todo el mundo está mirando esta escena tan sorprendida. Nadie sabe quién es el recién llegado. Ahora el chico que está festejando está sentado al lado de su abuelo y este señor que no saben quién es. Y le dice, Zeidi, tú me dijiste que en mi bar mitzvah me ibas a explicar por qué no tienes vello en los brazos. Y el Zeidi se dirige a su amigo recién llegado y le dijo, yo no te lo voy a decir, él te va a decir. El invitado se pone de pie. Nos remontamos ahora a Auschwitz. Y dice lo siguiente. Yo no era un chico religioso. Yo venía de una familia de masquilim totalmente antirreligiosa, en contra de los religiosos, totalmente antirreligioso. Estoy en la fila para que me desinfecten y me ponen ese ácido. Te meten 5 o 10 segundos y después te sacan. 5 o 10 segundos y te sacan. Dijo, tu abuelo estaba formado delante de mí, justo. Lo metieron, sacó las manos y unos segundos después lo sacaron. Me pusieron a mí. Me metí ahí en el ácido. Había hasta la cabeza había que meter. Me dije, no quiero seguir viviendo. Mataron a mi familia, mataron a todos, me arrebataron mi ropa, ya no quiero vivir. Me voy a quedar en este ácido hasta que me muera. Y no salía del ácido. Se metió y no salió. Y este abuelo, que era un chico joven en ese momento, vio que no estaba saliendo. Así que metió las manos en el agujero y agarró a este chico debajo de sus brazos y lo sacó. Y se estaba quemando. Salía humo que le estaba quemando el cuerpo. Se quemó muy, muy fuerte. Y el nazi dijo, están enfermos. Mátalo. Y el joven dijo, este abuelo dijo, no. Yo lo voy a cuidar. Si se muere, se muere. Pero hasta entonces yo lo voy a cuidar. Yo lo intento salvarlo. Los primeros días estaban en cama, no podíamos hablar, está muy enfermo. Está totalmente. El abuelo lo cuidó. Y cuando hacia el final de la guerra, ya estaba mejor, el abuelo se dirigió a este chico, los dos eran jóvenes, y le dijo, recuerda, cuando mi nieto cumpla 13 años y vamos a hacer el bar mitzvah, vas a venir al bar mitzvah. Te lo prometo, yo te voy a invitar, nunca me voy a olvidar de ti. Y este hombre se dirige al nieto y le dice, ¿quieres saber por qué tu abuelo no tiene nada de vello en los brazos? Porque esos dos brazos, cuando los metió en el ácido y se quedó ahí hasta que me pudo sacar, él me salvó la vida. Y mis hijos son religiosos y mis nietos también lo son. Y en un mes voy a hacer bar mitzvah también para mis nietos, y tu abuelo también va a estar para celebrar juntos. Cal Israel, los que están escuchando en este Tisha B'Av, ¿cuántos de nosotros hemos metido nuestras manos en el agujero en el que otros Yehudim están sufriendo? ¿Cuántos de nosotros hemos logrado sacarlos de allí? Mashiach, el padre y la madre, Boaz y Ruth, Emma Malhut, los padres de Mashiach, de David Amelech, se tratan de aceptar a los demás sin juzgarlos. El COVID separó a todo el mundo. Nos separó en muchas formas. El Mashiach quiere que regresemos todos, que sepamos aceptarnos.
Eso es lo que tiene que nacer, no en Kippur, no en Rosh Hashanah, no en Pesach, no en Sukkot. Esto que tiene que nacer a partir del dolor. Tiene que nacer en Tisha B'Av. Y en Hatzot en Tisha B'Av. Siempre digo esto y voy a terminar con esto. Sí, estamos pasando por un dolor muy grande. Somos víctimas hasta Hatzot. Leemos sobre la Inquisición, las cruzadas, el Holocausto, leemos sobre la destrucción del Bet HaMikdash, los relatos más terribles sobre madres que se comían a sus hijos, sobre Yeshayahu que fue atajado con Yoshiyahu con 300 flechas, sobre un hermano y una hermana que lo pusieron juntos para que pequen y pensaron que Haz Shalom iban a hacer algo equivocado, y cuando se dieron cuenta se abrazaron y lloraron hasta que murieron. Leemos sobre las 300 señoritas, los 300 jóvenes que se echaron por la borda del barco, porque leemos todo, es terrible. Esto es victimizarse. Pero dijo Hashem hasta Hatzot. En Hatzot nos convertimos en sobrevivientes. Levántense del piso. Hagan minja. Preparen la cena. Siéntense en sillas. La parte de víctima ya terminó. Ahora comienza el capítulo del sobreviviente. Que todos tengamos el sujut en este Tisha B'Av. Que no tengamos que sentarnos en el suelo. Que ya no seamos las víctimas de este terrible galut, sino tenemos que mostrar nuestra habilidad como Boaz y Ruth para tener aceptación, no importa qué, el uno del otro. Muchas gracias. Ya sé lo que están pensando. Qué lindo. El Chofetz Chaim Heritage Foundation obtuvieron un telón de fondo nuevo para el evento de Tisha B'Av. No. Esta noche es Motzei Shabbat Shivasar Betamuz, y este video se está filmando en el techo del Centro Mundial de Shatorah. Justo detrás mío está el Kotel y el Harabait. ¿Ven la gente caminando por ahí? La Torah nos dice que si nosotros hubiéramos tenido el año que tendríamos que haber tenido, ahora estarían viendo el Beit HaMikdash. ¿Se pueden imaginar eso? Podrían ver a decenas de miles de gente que vendría a traer sus corbanotas a este lugar, el lugar más sagrado del mundo, para acercarse a Hashem. Pero como pueden ver, justo ante sus ojos, el Beit HaMikdash no ha sido construido y estamos en luto por la casa de Hashem que otra vez hemos perdido. Pero la buena noticia es que en el judaísmo, cada vez que hay una tragedia, hay una oportunidad para triunfar. Así que cuando Hashem observe a Klal Israel hoy en Tisha B'Av, va a ver a decenas de miles de sus hijos pensando, haciendo estrategias y haciendo tefilá para reconstruir su casa. Así que hagamos una estrategia en este día tan lleno de posibilidades, cuando estamos parados literalmente en el centro del mundo, en el lugar más sagrado del universo, y que Kinus Leshem Shamayim estamos zehut para las 5 tragedias que remecieron a Klal Israel en este año. Nuestras pérdidas con COVID, la tragedia en Merón y en Karlin Stolin, las pérdidas de Gaza, la terrible, desgarradora tragedia de Miami. Que nuestros esfuerzos sean un zehut para todos. Más de 800 años atrás, en el año 1144, en la ciudad de Norwich, un niño pequeño cristiano fue encontrado apuñalado en el bosque. Poco después corrió el rumor que habían sido los Yehudim los que lo habían matado a William de Norwich para utilizar su sangre para hacer las matzot de Pesach que necesitábamos por el Seder. La historia de William de Norwich y el pogrom que siguió fue la primera calumnia de sangre en la historia del pueblo de Israel. Y esto ha seguido en nuestro largo galut, pero parece que el mundo ya se ha acostumbrado, ya superó eso. En el mes de junio del año 2021, cuando los asesinos de Hamas hicieron llover más de 4.000 cohetes sobre judíos inocentes en Israel para poder matar a la mayor cantidad de judíos posible, sabiendo que los judíos tienen un alto aprecio por la vida humana, colocaron los lanzacohetes en áreas civiles, en escuelas, en hospitales, para que los israelíes mataran a la mayor cantidad de civiles, y después se han llamado asesinos por el mundo. Nosotros hacemos un kiddush cuando los niños judíos nacen. Los palestinos, los de Hamas, hacen kiddush cuando muere un niño palestino.
Y en una obra teatral perfecta sobre derechos humanos, el mundo entero ignoró quién comenzó todo esto. Los cohetes asesinos, los crímenes de guerra de utilizar a gente como escudos humanos, se rieron de la idea de que estábamos actuando en defensa propia y nos llamaron a nosotros asesinos. Bienvenidos a la difamación de la sangre versión año 2021, que les trae desde Nueva York las Naciones Unidas, los gobiernos del mundo. Rabotai, todo el mundo que está viendo este video ahora está también presenciando ante sus propios ojos una difamación de sangre. Pero aquí está la pregunta, ¿cómo puede existir una cosa tan extraña como una difamación de sangre? Rab Elhonen Wasserman dice que nosotros padecemos las difamaciones de sangre por lo que hicieron los 12 Shevatim al tomar a su hermano Yosef y venderlo a la esclavitud en Egipto. Y en especial porque le dijeron a Jacob Avinu que Yosef había sido muerto por una bestia salvaje, sabiendo que eso era una mentira. Rab Elhonen dice que porque las Shevatim hicieron eso, nosotros, el pueblo judío, hemos padecido una difamación de sangre tras otra. ¿Y acaso no tiene sentido? ¿Qué es una difamación de sangre? Una mentira que tiene que ver algo con la sangre. Y eso es lo que hicieron los Shevatim. Y ustedes, que están viendo este video, están viviendo también parte de esta historia judía, aunque actualizada para el año 2021. La primera difamación de sangre a escala mundial. Y por eso el día de hoy nos reunimos para ver cómo podemos crear una defensa fuerte para proteger al clan Israel de nuestros decididos enemigos que están absolutamente decididos a destruirnos, y la enorme difamación de sangre global que están utilizando como su ariete. Pero hay otra pregunta que merece ser respondida en Tisha B'Av. Clan Israel es tan grande, hay tanta Torah, tanto Gesed, hay organizaciones para enfrentar cada problema que enfrenta Clan Israel. Somos Moser Nefesh para pagar la escuela, para los kolelim. E incluso hemos dado pasos agigantados en lo que respecta a la Shonai. Entonces, ¿por qué el Mashiach todavía no está aquí? Ok, no somos perfectos, pero somos tan grandes. La respuesta tiene que ser que, pese a que estamos fortaleciendo y elevándonos a un nivel más profundo, tiene que haber algún defecto en nuestra boda que debe estar perjudicando el koach de nuestra Torah y de nuestras mitzvot. Es sorprendente, ya estamos estudiando tanto, haciendo tanto gesed, tanto tzedaká. Si tan solo superáramos ese problemita, tendríamos el poder, acrecentar ese poder a un nivel individual y nacional en una forma tan elevada. ¿Qué significa que desatemos el poder de nuestras Torah y mitzvot? Imagínense que tienen una empresa que están haciendo una utilidad de $80,000 al año. Y un buen día ustedes conocen a un consultor de negocios que les enseña que con muy poquito esfuerzo su empresa podría estar ganando $80 millones al año. Entonces decimos, no, a pesar de que está tan poco esfuerzo, voy a dejar pasar la oportunidad. Me satisfago con los $80,000 al año. Probablemente pensemos, esto es una locura. Jamás se voy a aceptar $80,000 y yo podría ganar $80 millones. ¿Están seguros de eso? El no desatar el poder de nuestra Torah y mitzvot es como aceptar los $80,000 en vez de los $80 millones. Pero si piensa que yo estoy sacando cifras de debajo de la manga, archiven esas cifras en su mente y después les voy a enseñar cómo. Verán por qué elegí precisamente esa ecuación matemática. Entonces, Bezrat Hashem, en los próximos minutos, les voy a enseñar una Torah sorprendente que yo aprendí de mi Jabrutá. Vamos a organizar un plan para protegernos de nuestros enemigos y encontraremos el efecto oculto que está deteniendo la Geulá. Y entonces les voy a traer un Mishnah de Reb Aaron, que es dulce como la miel, donde Reb Aaron dice que al resolver un problema, se resolverá el otro. Entonces comencemos. Si vemos que nosotros estamos elevándonos en nuestra Ruhaniut, pero no encontramos la fórmula ganadora, tenemos que encontrar algún lugar en la Torah donde a otra persona se estaba elevando y por algún motivo tampoco estaba llegando a la fórmula ganadora. Y esa persona era Koraj. Van a pensar, ¿no está comparando con Koraj? No. No me refiero a la parte de Koraj cuando se metió en Mahloket con Moshe. Vamos a explorar una faceta distinta de la personalidad de Koraj. Y nos va a enseñar sobre aquello que a lo mejor nos está impidiendo alcanzar nuestro potencial en Avodat Hashem. En realidad, Koraj no era una persona común y corriente. Era un Talmid Jajam enorme. Pero lo más sorprendente es que el Shem Mishmuel nos dice que la tefilá de Koraj era más poderosa que la de Moshe y Aarón juntos. Koraj definitivamente no era un judío común y corriente, y con todo eso, no pudo encontrar la fórmula ganadora.
Pero antes de explorar en detalle a Korah, quiero compartir con ustedes una información que es una representación del punto clave de lo que mi Jabruta me quiso decir en su drasha. Permítame presentarles. Déjame hablar un poco sobre un deporte que se llama skull rowing, una especie de remo deportivo. Estos botes tienen a 4 u 8 remadores que están trabajando al máximo de su capacidad, con intensa concentración mental, totalmente al unísono, intentando que su bote atraviese la línea de llegada lo más rápido posible. A menudo la diferencia entre ganadores y perdedores es literalmente una fracción de segundo. ¿Cómo se ve la uniformidad extrema en un bote de skull rowing? He aquí las palabras de Aaron Walker de la George Washington University. Skull rowing no es un deporte de fama, no es un deporte de popularidad. El remo está por sobre todo eso. El remo es un deporte de pureza y fortaleza que se potencia cuando tú y yo trabajamos juntos. La perfección en un solo remador no significa nada. El éxito solo se logra cuando 8 mentes piensan exactamente en forma idéntica. 8 cuerpos se fusionan para formar una sola máquina. ¿Saben? Hay otro deporte olímpico que se parece bastante al remo. En este deporte la persona se esfuerza al máximo en la parte física, con intensa concentración mental, para cruzar la línea de llegada lo antes posible. Y a menudo la diferencia entre ganadores y perdedores es de una fracción de segundo. Literalmente una fracción de segundo. Les voy a presentar aquí un corredor olímpico. Y sin embargo, estos dos deportes son tan distintos como el día y la noche. El corredor corre solo y gana o pierde tan solo por su propia fuerza. Pero los remadores ganan tan solo cuando fusionan su fuerza con su equipo. Dejemos atrás los deportes olímpicos e intentemos entender a Korah. Entendamos el slogan de Korah. Este era Vekol Am Kulam Kedoshim. Todo el pueblo son santos. Todos escuchamos las palabras Anoji Hashem Elokeja en Har Sinai. Entonces, ¿por qué Moshe Rabbeinu necesitamos de ti para ser nuestro líder? El Hidushei Arim explica que Korah le estaba diciendo, mira Moshe, todos estamos en la cima de la montaña ahora. ¿Por qué te necesitamos? Y Korah sí tenía razón, todos escucharon Anoji Hashem Elokeja. ¿En qué se equivocó Korah? Quiero compartir con ustedes un Yalkut asombroso. Si yo les preguntara a ustedes cuáles fueron las 2 primeras palabras que Kadosh Baruj Hu le dijo a los Yehudim en Har Sinai, ustedes responderían Anoji Hashem. Eso es lo que pensaba Korah también. El Yalkut nos enseña que Hashem antepuso al Anoji Hashem 2 palabras muy importantes. Shema Israel. Hashem dijo, Shema Israel, Anoji Hashem Elokeja. Pero aquí viene lo sorprendente. Nosotros sabemos que en Matan Torah, en Har Sinai, hubo un silencio absoluto y total en el mundo. Los malajim dejaron de decir Shirah, los pájaros dejaron de gorjear. En el mundo reinaba un silencio total y absoluto. ¿Por qué Hashem tuvo que llamarnos la atención para decirnos, presten atención, Shema Israel, escuchen? El Maral nos enseña que esta era una lección en el nivel más profundo sobre quiénes somos nosotros. Shema Israel. Hashem nos estaba diciendo, ¿ustedes saben quiénes son? ¿Saben ustedes en qué zehut yo les estoy entregando una preciosa Torah? Porque ustedes son mi preciado, querido Klal Israel. El Yalkut nos enseña que lo primero que Hashem quiere que nosotros sepamos en la mañana es que nosotros somos importantes porque somos parte de Klal Israel. El Maral nos enseña que la Torah no fue entregada a un yahid, a un individuo. Hashem solo estuvo dispuesto a apegarse a Am Israel como un pueblo, como una nación. Y específicamente porque cada uno de nosotros es parte de esa preciosa nación que se llama Klal Israel. Que tenemos el privilegio y la habilidad de poder servir al Señor del mundo. Más que eso, en el preciso exacto nivel que nosotros estamos cumpliendo nuestra parte en Avodat Hashem como parte del Klal, en la medida que somos parte integrante del indestructible pueblo de Israel, en esa medida tiene fuerza nuestra Avodat Hashem y nos conectamos con Hashem. Korah tenía razón, ¿acaso no todos escuchamos Anoji Hashem? En efecto sí, pero Korah se perdió las 2 primeras palabras que Hashem con tanta urgencia quería que nosotros captáramos. Shema Israel. Cuando Korah dijo que Ha'am Kulam Kedoshim, estaba equivocado. Para estar conectado con la Kedushá de las mitzvot, uno tiene que estar conectado con la fuente de la Kedushá, que se llama Klal Israel. Vaikach Korah, dice Rashi que Korah se agarró a sí mismo, se sacó a sí mismo de Klal Israel. Ei Hayashba Badad, ¿cómo quedó la ciudad solitaria? Korah estaba Badad. Korah sirvió a Hashem en forma increíble, pero estaba solo.
¿Cuál fue su castigo? Korah fue la única persona en la Torá que fue enterrado vivo. ¿Por qué? Porque cuando uno se corta de Klal Israel, Rav Geldwald dijo en el programa 1 que uno se está cortando de Hashem, la fuente de la vida. Si nos cortamos de la fuente de la vida, entonces estamos muertos, aunque estemos vivos. Ese es el significado más profundo de por qué Korah fue enterrado vivo. ¿Qué tiene de malo ser un Talmid Jajam de clase mundial o un Mitpalel de clase mundial? Es Pashut. Korah era un velocista. Tenía grandes metas en su Avodat Hashem, pero todo giraba en torno a él. Él se ganaría la medalla de oro, toda la gloria iría para él. ¿Pero qué quieren? Estaba sirviendo a Hashem. Pero cuando uno sirve a Hashem como un velocista, entonces uno se vuelve el centro, uno se vuelve egocéntrico. Entonces uno va creciendo y creciendo en importancia y en enfoque, pero a medida que uno crece, entonces nosotros Kaviahol en nuestra mente estamos haciendo a Hashem cada vez más pequeño. El riesgo que tiene un velocista es la gavá, es la arrogancia, la midá que más desarma, que más destruye nuestro Ruhaniut. Entonces aquí vemos el secreto que destruyó a Korah y nos coloca en peligro de tener un éxito externo en nuestro judaísmo, pero que nos pone en peligro que realmente no podemos tener un Ruhaniut auténtico. Pero vayamos más profundo. Yo tengo una pregunta. Todos sabemos cuán importante es Avodat Torah. En esta generación realmente sabemos, lo captamos. Imagínense que el próximo lunes Rav Chaim Kanievsky, el Sara Torah, va a ir a hacer tefilá en nuestro Bet Knesset. Y después que sacan el Sefer Torah del Aron HaKodesh, y entonces en vez de, se saltean a Rav Chaim, y en vez de darle una alía a él, se la dan a un chico de 13 años que sucede que es un Cohen. ¿Qué falta de Avodat Torah? Entonces imagínense, ¿qué estoy diciendo? O sea, por supuesto que hay que saltárselo. El chico de 13 años es un Cohen. Todo el mundo sabe eso. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nos saltamos a Rav Chaim y le damos la alía a un Cohen de 13 años de edad? Aarón era el más grande de los grandes, pero él falleció hace 3.300 años. Los Kohanim del Beit HaMikdash ya no están hace 2.000 años. Los Kohanim del tercer Beit HaMikdash todavía no los han llamado, todavía no están. ¿Cuál es este gran kabot que le damos a este pequeño Bajur Bar Mitzvah? Para responder a esta pregunta necesitamos dos informaciones muy importantes preliminares. Hay una alajá muy interesante que si Klal Israel tiene que traer un Korban Hatat por un pecado, aunque ya no haya nadie que haya cometido esa verá, aunque hayan pasado 500 años desde entonces, Einat Tzibur Metim, la comunidad nunca se muere y tienen que traer el Korban Hatat. El segundo punto. Sabemos que Aarón meritó ser el Kohen Gadol porque él fue el que hizo el Egel Zahav. Parece bastante ilógico que ese incidente del becerro de oro es lo que le consiguió este puesto a Aarón. ¿Cuál fue la motivación de Aarón para traer el Egel? El Midrash dice que Aarón sabía cuán malo traer el Egel, pero él pensó que Hashem estaría mucho menos enojado si él traía el Egel en vez de que Klal Israel trajera el Egel por su propia iniciativa. ¿Podemos imaginarnos este altruismo de Aarón? ¿Cómo pudo hacer algo semejante? ¿Han visto alguna vez la foto del rostro de una persona que realmente está compuesta de fotos de cientos de personas? De lejos se ve como un solo rostro, pero mientras más uno se acerca, uno ve todos los cientos de rostros. Ese era el corazón de Aarón, que estaba compuesto de los corazones de todo Klal Israel, fusionados en el suyo. Y por eso es que Aarón pudo estar contento por Moshe, cuando Hashem le pidió a Moshe que liderara al pueblo de Israel y lo reemplazara. Y por eso es que pudo tomar esta decisión por todo Klal Israel en ese momento tan crítico, de hacer el Egel cuando Klal Israel estaba entre la vida y la muerte. La visión que tiene Hashem de Klal Israel es de un grupo de remeros que están todos remando en el mismo bote al unísono. Aarón HaKohen es el símbolo de esto en la historia de todo Klal Israel. Korah era egocéntrico y Aarón era Klal Israel céntrico. Korah era Echai Hashav Badad. Korah servía a Hashem solo. Aarón era Ha'ir Rabatiam, la ciudad colmada de multitudes de gente. Hashem no necesita velocistas invencibles. Él nos creó a todos. Hashem solo quiere el corazón de cada Yehudí. Aarón tuvo el mérito de usar el pectoral, el Hoshen HaMishpat, con las piedras que simbolizaban a las 12 tribus, porque todo Klal Israel vivía en el corazón de Aarón. ¿Qué pasa si el tzibur vive en tu corazón? Sabemos de la alajá del Korban Hatat, ese que se trae cuando se comete un pecado, que se puede traer hasta 500 años después, porque Einat Tzibur Metim, porque la comunidad no muere.
Aarón murió físicamente, pero como es la representación colectiva de Klal Israel, Aarón vive para siempre. Cuando nos salteamos a Rav Chaim Kanievsky para darle la aliyá al Cohen de 13 años de edad, no es un honor para el chico, sino que es un honor para Aarón a Cohen que vive para siempre. Hatzibur en Ametá, el tzibur nunca se... Cuando nos apegamos a este fantástico Klal Israel, nosotros vivimos para siempre. Nos aferramos a la vida. Y por eso que incluso en la muerte Aarón vive. Y Nebuch, cuando nos separamos de Klal Israel, como lo que hizo Korach, entonces estamos muertos incluso cuando estamos vivos. Hemos aprendido el secreto del éxito y del fracaso. Acercarnos lo más posible al Klal Israel céntrico Aarón y alejarnos lo más posible del egocéntrico Korach. Porque cuando yo me veo como un remero, cuando ser parte de Klal Israel es quién soy yo, el efecto neto es la humildad, el ser noseol, del preocuparme de los demás Yehudim. Y Ahavat Israel, todo ese montón de cosas increíbles que Hashem desea que nosotros seamos. Y eso nos lleva a nuestro cálculo matemático de 80.000 contra 80 millones en nuestro Avodat Hashem. Si queremos tomar todos estos esfuerzos que ya estamos invirtiendo en nuestro Avodat Hashem para llevarnos a nivel superior y unirnos a Hashem, tenemos que aprender el secreto de fusionarnos con Klal Israel. Y ese es el secreto que quiero compartir con ustedes ahora. Pero antes de llegar a esas herramientas implementables que nos van a transformar en remeros, tenemos que aprender por qué se parece un reto tan grande, un desafío tan grande ser Klal Israel céntricos en primer lugar. He aquí 3 motivos por los cuales es difícil y el secreto para facilitarlos. El primer motivo es que nunca captamos cuán importante realmente es ser parte de Klal Israel. El segundo motivo es que a veces menospreciamos a la gente, ya sea personas que conocemos en nuestra vida personal o a grupos enteros de Yehudim. ¿Por qué las necesito en mi vida? Y el tercer punto es que, seamos francos, nosotros pensamos que el asunto de Avodat Hashem lo tenemos medido a la perfección. No necesitamos a nadie. Es más, para algunas personas, mientras más hacen las cosas solo, mejor piensan que están. Si se unen a otras personas, piensan que esto los va a debilitar. Entonces, para responder al primer motivo, que acaso es tan importante que yo me pueda sentir que soy parte de Klal Israel, la Torah nos enseña que nuestra ashgajá, la providencia divina en nuestra vida, nos llega solo en la medida que nosotros nos sentimos conectados con el resto de Klal Israel. Si tuviéramos ojos espirituales, nosotros nos daríamos cuenta cuán desesperadamente necesitamos ser parte de Klal Israel, como un todo y con cada persona. Y la unidad es tan importante para un yehudí como el oxígeno. Es fácil captar esto a un nivel personal. Hay gente que está involucrada en un mahloket y dice, yo me puedo arreglármelas perfectamente bien sin ese hermano o esa hermana, o incluso un padre. Pero Hashem nos creó a nosotros como una parte perfecta de un rompecabezas, tanto en nuestra vida personal como parte de Klal Israel. Imagínense que ustedes arman un rompecabezas de 1000 piezas, pero hay un solo problema, una pequeña pieza de 1000 falta. ¿Cuánto nos gustaría ese rompecabezas? Así también en nuestra vida personal puede que haya alguien que no es parte de nuestro rompecabezas personal, ya sea que nosotros nos sustrajimos o que ellos se salieron. Pero independientemente de que lo captemos o no, nuestra vida no es completa en ese momento. Hashem creó un rompecabezas llamado Klal Israel. Y cada uno de nosotros es una pieza fundamental. Hashem nos quiere tanto que si nosotros faltamos de Klal Israel es como ese rompecabezas de 1000 piezas a la cual le falta, que hay solamente 999. Y una pieza que falta. Y aquí vemos lo que Hashem tanto quiere que captemos. Así es como Él quiere que nosotros veamos a su rompecabezas llamado Klal Israel. No importa que sean Hasidim, Yeshivati, Dati Leumi, Sefaradim o Chabad, Hashem nos puso con amor a cada uno en el lugar que nos corresponde. Y es nuestra labor amarlos. No estamos obligados a estar de acuerdo con ellos, pero Hashem quiere que los amemos. Y resultaría difícil ver nuestro rompecabezas si de él falta Klal Israel. Aunque debo poner una nota de precaución aquí. El shalom y el apaciguamiento no son siempre el camino a seguir. Cuando podría haber un problema de abuso. E incluso la palabra abuso ha sido víctima de abuso. Porque si yo me saco menos de un 100 en el examen, entonces el profesor abusó de mí. Pero de todas maneras hay que decir que en ciertos casos tenemos que evaluar el concepto de paz y unidad por parte de un profesional responsable. Para responder al segundo motivo, porque a veces menospreciamos a otras personas o grupos de Yehudim, quizás tengamos que replantearnos eso. El Sfat Emet dijo
que así como los mortales no pueden decir todas las alabanzas de Hashem, que es imposible para un mortal describir la grandeza de Hashem, así también resulta categóricamente imposible que un mortal pueda describir la grandeza de Klal Israel. Absolutamente imposible. ¿Por qué? Quizás nuestro ego ha obnubilado nuestra visión sobre la grandeza real de Klal Israel. Y el tercer motivo, que somos tan perfectos que no necesitamos de nada ni de nadie. ¿Acaso eso es cierto? El Sfat Emet dice que no hay nada que uno pueda hacer solo que lo haga tan grande como el Asher Bachar Baru Mikol Ha'amim, como el poder de Klal Israel. Entonces, ¿cómo la persona se puede vanagloriar incluso frente al más pequeño miembro de Klal Israel? Entonces aquí lo tenemos, 3 motivos posibles por los cuales se nos hace difícil tener una imagen propia que está fusionada con Klal Israel. Así, si cualquiera de estos 3 motivos ha estado zumbando dentro de nuestro sistema operativo, entonces el resultado va a ser una falta en ser Klal Israel céntrico y desperdiciar la oportunidad de sentirse unido al pueblo más increíble, más fuerte del mundo. Entonces, en los minutos que siguen, Be'ezrat Hashem vamos a poder planear una estrategia para poder internalizar qué significa ser miembro de Klal Israel y de convertirnos en Klal Israel céntricos. Roma no fue construida en un día y no vamos a bajar 20 kilos en 30 días. Pero lo que compartiremos con ustedes aquí es un plan implementable, que si decidimos ponerlo en práctica, entonces Be'ezrat Hashem, en la medida que nosotros creamos que somos velocistas, entonces con la ayuda de Hashem nos podemos convertir en remeros. Antes de compenetrarnos con los detalles de nuestra estrategia, necesitamos un contexto. Si algo tan importante como el Ahdut y estar conectado con Klal Israel es tan importante, ¿no creen acaso que debería estar en algún lugar importante en la Torá? Cuando terminaron las restricciones por el COVID en Keilat Beit Avraham, donde yo hago tefilá en Monsey, dudé en regresar al shul. No porque tuviera tenido miedo del COVID. Cuando yo hacía tefilá en mi casa, yo lo hacía a mi ritmo y no tenía distracciones visuales. De hecho, estaba haciendo mejor tefilá. Aunque en nuestro shul nadie habla. Cuando estoy solo, sencillamente me puedo enfocar mejor. Yo llamé a Rabelia Brudny y le hablé sobre el desafío que yo tenía en cuanto a regresar al shul. Él me dijo que él tuvo el mismo sentimiento, que él también hacía mejor tefilá en casa. Pero me dijo, ¿qué quiere? Somos soldados, tenemos que hacer lo que Akadosh Baruj Hu quiere. Pero hagamos la pregunta que tiene que hacerse. Si yo puedo hacer tefilá mejor en mi casa, entonces ¿por qué Hashem quiere que yo haga tefilá con un minyan? Para responder a esa pregunta tenemos que remontarnos otra vez a nuestro Bajur Bar Mitzvah. Pero esta vez él es el 10º de un minyan de 9 Talmidei Jajamim, incluyendo a Reb Chaim Kanievski. Y ellos no pueden hacer tefilá betzibur hasta que nuestro Bajur Bar Mitzvah no entre a su minyan. ¿Por qué? He aquí la respuesta. Y he aquí el camino para convertirnos en remeros. 3 veces al día, el Ribono Shel Olam quiere que nosotros captemos que no importa cuán grandes seamos, incluso si somos Reb Chaim Kanievski, Hashem nunca escogió un yahid. La niña del ojo de Hashem es Klal Israel, incluso con todos nuestros Hisronot. Somos la novia más hermosa de todas. Yo voy al shul cada día y a veces tengo que esperar para el minyan, porque lo que Hashem quiere que yo me grabe en mi mente es que el ser un Yehudí no significa ser un yahid. Yo necesito mi minyan porque mi fuerza sola depende de ser parte de Klal Israel. Yo necesito a Klal Israel para poder respirar. Hace 2 veranos yo fui con mi familia al Gran Cañón del Colorado y había un chat de minyanim, sobre todo bajurim que iban a lugares lejanos, como el Parque Nacional Zion en el desierto de Utah. El encontrar un minyan ahí en los cañones desérticos no es exactamente como encontrar un minyan en Shiners en Monsey. Cuán maravilloso era este chat. Texteo. Yo estoy con 3 bajurim más que van a llegar a tal hostería a las 3 de la tarde. ¿Quién puede estar ahí para hacerte fila? Texteo. ¿Alguien sabe dónde yo puedo encontrar un minyan en Flagstaff, Arizona? Escuchen un texto. Son la 1 de la mañana. ¿Ustedes nos pueden esperar para poder hacer arbit con un minyan? Bajurei Yeshiva Kedoshim, dando vueltas y vueltas para poder tener la mitzvah de Tefilá Betzibur. Una y otra vez la lamentación de Eichab Yashva Badad se desvanece en el fondo mientras se escucha cada vez más fuerte Shema Israel. Cuando vamos al shul, Hashem nos manda un mensaje claro. Nuestro éxito en el judaísmo pasa por darnos cuenta de la importancia fundamental de apegarnos a Klal Israel. Así que claramente la tefilá con un minyan es uno de los frentes principales para combatir el egocentrismo.
Tenemos que entender cómo fue diseñado. El Gaón de Vilna en su Sefer Even Shleima dice que lo principal de la tefilá es rezar por Klal Israel. Eso es lo principal. Y es tan sencillo. Los Anshei Knesset Agdolá redactaron la Shmona Esrei en el plural. Cuando hacemos tefilá por nosotros mismos, se debe sentir tan torpe, tan incómodo eso en el Shemaim. Nuestro uso de las conjugaciones es que nosotros utilizamos el plural para rezar por nuestras propias necesidades individuales. Ramatitiahu Salomón dice que no sabe si nosotros salimos de Jehová de hacer tefilá si nosotros hacemos solamente tefilá por nosotros. Entonces la estrategia práctica para poder convertirnos en personas que somos Klal Israel céntricos es convertirnos en personas que suplicamos a Hashem en nombre de otras personas. Eso nos transformará y una vez que nos acostumbremos a eso, tefilá tras tefilá, día tras día, adquiriremos un hábito sorprendente y una nueva identidad. No soy un yahid haciendo tefilá por mí y por mi familia. Soy un miembro de la realeza de Klal Israel, haciendo tefilá por mí, por mi familia y por todo Klal Israel. Ya tengo una nueva descripción laboral. No soy un abogaducho de un pueblo pequeño en Arkansas representándome a mí mismo. Soy un abogado de la gran Klal Israel representándola ante el trono celestial. Mi nuevo enunciado de misión es: Hashem, cuida Klal Israel. Mándanos shiduchim, refuá, parnasá, nachat y shalom bait, y danos shemira elioná. En esta guerra las mujeres desempeñan un papel tan fundamental como los hombres. Ya sea los hombres haciendo tefilá en el shur, las mujeres haciendo shmona esrei en su casa, o ya sea una mujer pidiéndole a Hashem que la ayude porque no tiene tiempo para hacer una tefilá formal. Ya sea viejo, joven, soltero, casado, viudo, divorciado. La acción de la tefilá tiene que tener un efecto que podamos transformarnos, para transformarnos en remeros. Así me convertiré en un yehudí que estoy centrado en Klal Israel para ganar la guerra contra el egocentrismo. ¿No sería increíble que nos acostumbráramos por lo menos una vez al día, o incluso algunas veces al día, para hacer esta tefilá de 6 palabras? Hashem, por favor, protege a Klal Israel. Se basa en las palabras del Tajanún: Shomer Israel, Shmor Sherit Israel, Ve'al Yovad Israel Haombrim Shema Israel. Pero ahora expliquemos nuestro cálculo de los 80.000 versus los 80 millones. Si uno multiplica 80.000 por 1.000, obtenemos 80 millones. Rav Dessler dijo, y cito aquí: cada individuo que reza por toda la comunidad, su tefila es 1000 veces más valiosa de esta forma que si cada individuo tan solo hubiera hecho tefila por sí mismo. ¿Se imaginan? En su próximo Shmona Esrei, Birkat Hamazon o sencillamente tefilá, podemos aumentar su eficacia en 1000. Pero aparte de todos los beneficios, tenemos que regresar a nuestro problema de la calumnia de la sangre mundial que tenemos en estos momentos. ¿Cómo podemos resolverlo? Reb Aaron Kotler escribió en su Mishnah Reb Aaron, Helek Aleph, que cuando es cuando un yehudí va a poder superar a 1000 enemigos. Eso es solo cuando este yehudí que persigue a los enemigos está centrado y enfocado en Klal Israel. Así dice Reb Aaron. Solo porque está apegado a Klal Israel que tiene esta fuerza sobrehumana. Y por eso es que cuando nos fusionamos con Klal Israel, resolvemos ambos nuestros problemas, pudiendo realizar todo el potencial de nuestra bodá como Aarón a Cohen en pos de la unidad de Klal Israel, lo que nos da una fuerza sobrehumana para poder pulverizar a nuestros enemigos. Entonces, para ayudar a la gente a que se acostumbre a hacer tefilá por los demás, nosotros en la Chofetz Chaim Heritage Foundation hemos creado un librito sobre la Shmona Esrei, un manual diseñado para ayudarnos a enfocar nuestra tefilá en la dirección de poder hacer tefilá por los demás. Pueden bajarlo gratis en este sitio web, en el sitio cchf.global. Si quieren distribuirlo en su Beit Knesset o en su comunidad, regístrense en nuestro sitio web y nosotros les vamos a ayudar a distribuirlo. Pero hay otro dato más para poder convertirnos en remeros. Necesitamos el corazón de un remero. Necesitamos sentir el dolor de los demás. El Saba de Kem dice que la única pared que divide a los Yehudim los unos de los otros es la misma pared que nos aparta de Hashem. Es nuestra vieja némesis, Ahavat Atzmo, el amor propio, o egocentrismo. El Saba de Kem dice que si queremos derribar las mejitzot que hay entre los Yehudim, las podemos desarmar ladrillo por ladrillo al ser nosé beolim javero, al sentir el dolor de los demás. El compartir el dolor ajeno es de importancia clave, porque potencia nuestra tefilá y nos impulsa a ayudar en las formas que podamos. Escuchen una historia sobre un verdadero nosé beolim javero. Vivía un gran tzadik Lakewood llamado Rabbi Zohar Rothschild Zatzal, que una vez supo que un abrej en Lakewood había fallecido
y quiso ser Nosé Beolim Javeró y manejó hasta la casa de la viuda y estacionó su auto afuera y durante 45 minutos se quedó sentado en su automóvil pensando y pensando en lo que esa pobre mujer había pasado. Cuando el gran Rav Moshe Soloveitchik ya estuvo en el hospital y en sus últimos días, le pidió a su hijo que escuchara como él decía Shemona Esrei para asegurarse que él no se olvidara de decir ninguna de las brajot. Increíblemente, aunque estaba muy preocupado sobre eso, cuando llegó a la brajá de Refaenu, donde suplicamos salud, agregó el nombre de una persona por la cual él siempre hacía tefilá. Y entonces un segundo, un tercero, y un cuarto, y un quinto, y un sexto. Y llegó a 10, llegó a 20, llegó a 30, y finalmente a 40 nombres. Rav Moshe Soloveitchik estaba en su lecho de muerte en un hospital y se recortó perfectamente 40 nombres de jolim, de enfermos. Ese es un gadol. Pero a muchos nos resulta muy difícil sentir el dolor de los demás y muchos nos sentimos culpables al respecto. ¿Por qué nos resulta tan difícil cuando para cierta gente esto parece tan natural? No se preocupen, el gadol Rav Shmuel Kaminetsky Shlita, quien dirige la Chofetz Chaim Heritage Foundation, dice que incluso si no sentimos el dolor de la otra persona, si pensamos en sus desafíos, se considera como que nosotros somos Nosé Beolim Javeró. Tan solo enfoquemos nuestra mente en los desafíos, las dificultades de los demás. Pensemos en ello, utilicemos el poder de nuestra imaginación para poder ver qué es lo que realmente están atravesando en su vida, así como hizo Rabbi Zohar Rothschild Zatzal. Se sorprenderían de cómo su imaginación puede llevarnos a visualizar su situación. Entonces imaginen si fuéramos nosotros. Uno de los motivos por los cuales Hashem nos dio una imaginación, porque con ella si pensamos en otras personas y nos imaginamos lo que están atravesando, realmente imaginando que nosotros estamos viviendo lo mismo que ellos, nos convertiremos en los Nosé Beolim Javeró que querríamos realmente ser. Entonces ya revelamos el secreto que si queremos que nos parte de Klal Israel, que hacemos tefilá y pensamos en los demás, y que mientras más pensamos y nos preocupamos de los demás, más nos fusionaremos con Klal Israel. Quiero terminar con una historia increíble. No sobre un gadol, no sobre un Rosh Yeshiva, sino sobre un Bajur Yeshiva de 14 años de edad de Estados Unidos. Había una familia que tenía un hijo que ya no quería estudiar. Los padres no querían recibir un no como respuesta. Lo intentaron todo y finalmente fueron con su hijo y le dijeron, mira, te vamos a pagar para que estudies. El chico necesitaba el dinero y dijo, excelente, necesito el dinero. Y se consiguió una jabrutá y estaba estudiando de verdad. Los padres no tenían una buena situación económica y después de algunos meses se les acabó el dinero. Los padres le preguntaron al chico si querría seguir estudiando y él dijo que no estoy interesado en estudiar, pero necesitaba el dinero. Si no hay dinero, no estudio. Cuando el hermano menor de este chico vio a su hermano mayor, le dijo, mira, el año pasado estuve trabajando en el campamento de verano. Si yo te doy el dinero que yo gané entonces, ¿seguirías estudiando? Le respondió, seguro que sí. Y nuevamente, ante el desconcierto de todos los que lo rodeaban, regresó al Beit Midrash y empezó a estudiar como nunca. Y entonces el dinero del verano también se agotó. El hermano menor fue con su hermano mayor y le dijo, mira, se me acabó el dinero del verano. ¿Estarías dispuesto a seguir estudiando? Y el chico le dijo que no. Y en una movida increíble, el hermano menor fue con su moré de la escuela y le dijo, mira, tengo el dinero de mi bar mitzvah, ¿se lo debo dar a mi hermano? El moré no pudo sacar palabra de su boca, viendo la lealtad, la preocupación que este chico tenía por su hermano mayor. Rabotai, imagínense cómo se sentía el papá de este chico, que uno de sus hijos amaba tanto a su hermano que no le iba a permitir desaparecer. Tomó el dinero que había ahorrado con tanto esfuerzo y se lo dio para ayudarlo. ¿Podemos imaginar el nahat que tuvo este papá por su hijo? Rabotai, imagínense cómo Hashem, nuestro Padre, se siente cuando le suplicamos por uno de sus hijos. Cuando le pedimos que por favor, mande el shidduch, la refuá, el bebé, el shalom bait, la parnasá y el nahat a alguien que nosotros conocemos. Imagínense el rash en el shamayim. Cuando le decimos al Ribono Shel Olam que no vamos a dejar de hacer tefilá en tanto esa persona siga padeciendo dolor. Nosotros sabemos que Hashem tiene almacenado las lágrimas de Klal Israel en un recipiente muy, muy especial. Todo tiene un límite. Estoy seguro que después de 2000 años de este galut colmado de dolor, este recipiente con las lágrimas de Klal Israel está a punto de rebalsarse. Un día estará totalmente lleno y habrá una persona que derramará esa última lágrima que va a provocar
que ese recipiente de lágrimas se rebalse. Y ahí ya Hashem no se va a poder contener más. Y va a decir, Nahamu, Nahamu a mí. Ha llegado el momento para que regresen a casa. Que ese día llegue muy, muy pronto.